Bien, buenos días a todos. Muchos rostros ya conocidos después de toda esta semana tan intensa recorriendo para el norte, para el sur. La verdad es que ha sido un privilegio encontrar tanto entusiasmo, tanta pasión, tanto compromiso y tanta sabiduría, saber hacer bien. Eso es lo que significa trilema, logos, ethos, pathos. Así que espero compartir con vosotros, permitís tutearos, pues un poco una reflexión y sobre todo la historia de una experiencia que nos ha llevado hasta acá. Y me gusta empezar con una metáfora un poco más personal, ¿no? Yo, además de hacer muchas cosas por ahí, tengo 4 hijos en el tiempo libre y de vez en cuando hacemos esto de las vacaciones familiares, ¿no? Que cada vez son más complicadas. Cuanto más grandes se hacen, menos quieren estar con mamá, ¿no? Y uno de los últimos viajes estuvimos en Escocia. Y en Edimburgo hay una montaña, una colina muy alta, un cerro, que está la iglesita pequeñita, más antigua de todo Reino Unido. Y allá están las vidrieras, vidriales más antiguos de Europa, ¿no? Entonces era agosto, era un día de calor, 45 grados, la montaña parecía alta y mis hijos, pero mamá, por favor, a ver más piedras, no. Pero bueno, al final ya les convencí, ya que subimos la montaña a mediodía y encontramos esta pequeña iglesita. Y mi hijo pequeño, que es muy gracioso, dice, ¿y para esto? ¿Para esto había que subir hasta acá? ¿No? Claro, uno no entiende muy bien cuál es el valor de esto, ves esas ventanucas oscuras y grises, cerradas. Pero si llegas a mediodía a St. Margaret y justo pillas el sol en el centro, se ve un efecto bellísimo de luz, porque la iglesita es diáfana y por todas las vitrales, por todos los vitrales, se cuelan los rayos y hacen un efecto maravilloso, ¿no? Evidentemente, si tú nunca has visto una vidriera por dentro y solamente las has visto por fuera, es muy difícil comprender por qué vale la pena el esfuerzo. Alguien que jamás ha visto ese efecto de luz nunca entenderá por qué tiene que realizar ese viaje. Yo siempre digo que en la vida hay algunas pocas experiencias intensas, especiales, que si uno no las ha vivido en primera persona, es muy difícil que las pueda transmitir. Es muy difícil que alguien las entienda si no ha pasado por ellas. Y posiblemente una de las más importantes es la experiencia de educar. Alguien que nunca ha estado dentro de una sala de clase, que no ha tenido el poder y la magia de cambiar la mente y el corazón de un niño, no puede entender de qué va la educación. Por eso, muchas veces las políticas educativas, los currículums, las pruebas, seguro que el diseño de los SAMSE, todo esto lo hace gente que no ha pasado por las clases. Y esto tiene sus efectos. Por eso, al final de educación sabemos los maestros y las maestras, que estamos allá adentro y que entendemos cuál es el poder y la magia de la escuela. Y por eso, cuando hablamos de gestión del cambio, de liderazgo educativo, de transformar, de generar red, estamos hablando de poner nuestra mirada dentro de nuestras salas, dentro de nuestras clases. Desde allá vamos a encontrar la fuente para la reflexión y para la acción, para diseñar esos procesos que respondan a las necesidades que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Así que un poco el enfoque de este rato, de esta mañana, quiere ser un poco esto, ¿no? Una mirada desde dentro de la sala para diseñar nuestro proceso de cambio. Hoy se habla mucho en el panorama internacional de que hay que cambiar la educación. Todo el mundo está embarcado en un cambio, ¿no? Oyes a los gurús, sobre todo anglosajones, ¿no? Todas estas charlas TED que uno da, el futuro, ¿no? La profesión del futuro será conductor de drones, ¿no? Yo miro a mis chavales, a mis niños, en entornos bastante desfavorecidos, muy complejos, muchos de ellos con unas vidas muy destruidas, y pienso que con suerte saldrán al campo a ayudar a sus padres, o pintarán paredes, o serán fontaneros. No sé si serán ingenieros, médicos, no sé si todos embarcarán en esta especie de visión idílica del progreso que solo afecta todavía, desgraciadamente, en nuestro mundo a unas élites. Evidentemente el mundo cambia
cambia la tecnología y eso nos obliga a repensar nuestras escuelas. Pero cambian muchas otras cosas. A mí me preocupan otros cambios. Cambia la esperanza de vida, viviremos mucho más tiempo, seremos abuelitos durante mucho tiempo. Tendremos que aprender a envejecer, a afrontar la enfermedad, a vivir el mundo del ocio, a dejarnos cuidar. Cambian también la movilidad, la globalización. Yo llevo ya 17 mudanzas, mis hijos cada uno vive en una punta del mundo y esta realidad de cambio, de movilidad, nos va a obligar también a repensar cómo generamos nuestras identidades, nuestras pertenencias, nuestras filiaciones, nuestras creencias, nuestra manera de entender la vida íntima, la forma en la que nos relacionamos, la pareja, el matrimonio, la maternidad, la paternidad, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo mayor, que va a cumplir ahora 30 años, yo estaba embarazada, ¿no? Entonces pensabas en una vida dentro, para cuando fuera adulto, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Una profesión para toda la vida, una mujer para toda la vida, una casa para toda la vida, unos muebles para toda la vida. Ahora, bueno, pues, quiero decir, vamos conociendo sus parejas poco a poco, llevamos no sé cuántas mudanzas. Quiero decir, el mundo que soñábamos hace 25, 30 años, hoy tiene poco que ver. Dice David Perkins, que somos buenos amigos y yo trabajo mucho con él, tiene un libro que a mí me encanta, que citaba el otro día en uno de los encuentros con vosotros, Educar para el mundo desconocido, dice David. La escuela tiene que pensar cómo será el mundo de dentro de 25 años. Cuando estos pequeñitos que entran ahora en nuestra educación inicial tengan que convertirse en los adultos capaces de tomar decisiones y generar y dibujar nuestro futuro. ¿Cómo será ese mundo dentro de 25 años? Todos estos cambios que están afectándonos nos obligan a que la escuela, que tradicionalmente en la historia ha sido la encargada de contar a la siguiente generación cómo era la vida, el mundo, la cultura, los valores de la generación anterior, hoy tenga que educar y afrontar lo que llaman los sociólogos el entorno VUCA, volátil, ambiguo, cambiante, un mundo complejo, un mundo que desconocemos. Y eso hace que nuestras prioridades, nuestros enfoques, nuestras formas de hacer tengan que vivir una profunda revolución. Quizá entre los factores una palabra sobre los últimos, ¿no? Que esto en Europa nos ha estado, en los últimos años nos está haciendo entrar en una crisis importante, ¿no? Creíamos que las democracias, los derechos humanos, las libertades alcanzadas eran ya inamovibles. En el fondo, y de una forma un poco naif, pensábamos que la evolución, el progreso de la ética, el progreso de la convivencia era inamovible. Pero fenómenos como Trump en Estados Unidos o el Brexit en Gran Bretaña, el resquebrajamiento de Europa, el auge de los nacionalismos, lo estamos viviendo desgraciadamente en España en este momento, amenaza con cuestionar principios, valores democráticos, valores fundamentales, derechos fundamentales que creíamos que jamás se resquebrajarían. Democracias más débiles, el mundo se vuelve o se percibe como más peligroso. Y eso también cambia las prioridades a la hora de elegir cómo y para qué educamos a las nuevas generaciones. Seguro que todos hemos oído y en este momento estamos embarcados en ese intento de respuesta y desde organismos tan peregrinos como el Banco Mundial, pasando, aquí Hernán, ¿no?, que trabajaste allá, desde el Banco Mundial, la OCDE, Habilidades 21, organizaciones internacionales, Eurídice en Europa, todos nos hablan de cambiar el currículum, de que las escuelas cambien la forma de educar, de que cambien las prioridades. Pero hay como una especie de doble discurso. Por una parte, los grandes discursos en las conferencias, en los congresos, en los encuentros, hablan de las habilidades 21, de la importancia de abandonar los currículums tradicionales, pero luego, por otra parte, las pruebas, los exámenes, las pruebas de diagnóstico, PISA, SIMSA, acaban midiendo lo de toda la vida. Y este doble discurso, la presión que se ejerce en la escuela desde abajo y el discurso un poco ambiguo que se hace por arriba, hace que en este momento haya una cierta parálisis en apuestas valientes de gestión de ese cambio. Pero al final, cuando uno quiere liderar un proceso de transformación, esta pregunta es fundamental. Porque el currículum, entre comillas, las habilidades, las competencias, las capacidades que vamos a educar en la escuela, son el retrato concreto, operativo, de nuestra antropología, de la visión de persona que tenemos,
del alumno que queremos que salga de nuestras escuelas, de la visión que queremos para ellos a la hora de educar. Yo siempre digo, cuando pienso en mis hijos, que sean inteligentes, que sean cultos, que hablen inglés, que manejen informática, en fin, y los he llevado a un montón de sitios, y hemos dedicado un montón de horas, que lean, que tal. Luego llegan a la adolescencia, y entonces ya bajas las expectativas, ¿no? O sea, que no se emborrachen, que no se maten una moto, que no se queden embarazados, en fin. Ya dices, bueno, si luego están en un supermercado tampoco es tan grave. Pero luego ya, de vez en cuando los ves tan frágiles muchas veces, ¿no? Y dices, pues eso, yo qué sé, la primera ruptura de la novia del mayor, que estuvo ahí deprimidísimo, que querría a la niña mejor que mi hijo, que hubiera matado a la niña, ¿no? ¿Qué decir? Mi hija tuvo bullying en el colegio, decía, mato a la tutora, mato a los compañeros, mato a la mamá del acosador. Cuando los ves sufrir, lo que quieres es que sean felices. Entonces, al final, una escuela, cuando se plantea educar, se plantea el modelo, la prioridad, las prioridades de las personas que queremos y que nos importan. Y ese es el motor que hace que se cambie una escuela. Uno no hace un proyecto de innovación o de transformación y mete la cantidad de horas y de esfuerzo que eso lleva, solo y exclusivamente para salir en Facebook. Ni siquiera para, voy a ser un poco mala, ni siquiera para pertenecer a la red. Uno tiene que alimentar el fuego de la pasión y del compromiso, el motor de ese cambio, fundamentado en aquello que desea para sus alumnos. Y lograr esto hoy no es sencillo, no es mecánico. Los procesos de socialización infantil han cambiado tremendamente. Los relatos han cambiado. Yo ponía estos días con los profesores este ejemplo que es de Howard Gardner, es una metáfora que él utiliza muchas veces, ¿no? Y dice lo siguiente: concentraros un momento, ¿sí? Y no penséis ahora para nada en una cebra blanca con rayas rosa brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis pintada en la cabeza? La cebra. Dice Gardner, la mente funciona por la imaginación. Construimos visiones de la realidad en función de los relatos que vamos escuchando. La mente va creando como una especie de película. ¿Cuál es la diferencia? Que los relatos que a lo largo de generaciones la familia, la escuela, la calle, el barrio, la iglesia ha contado sobre lo que significa ser buena persona, eran coherentes, consistentes entre sí. Hoy los relatos de valor que nuestros niños y niñas escuchan por otros agentes de carácter mucho más anónimo, la calle, internet, la noche, incluso la familia, ya cuenta cosas distintas a las que cuenta la escuela, ya estira de nosotros en otra dirección. Y ayer salía en el seminario la falta de apoyo muchas veces que tienen las familias hacia la escuela. Entonces, los niños escuchan muchas cebras, una especie de jauría de perros ahí dentro en vez de una cebra. Muy contradictorios. Y los mecanismos tradicionales de transmisión de cultura y transmisión de valor han cambiado. Y eso es lo que nos lleva a pensar en un cambio mucho más profundo de la escuela y de los sistemas educativos. Yo suelo dividir los tipos de razones que fundamentan este cambio en 4 tipos de razones, ¿no? Un poco informalmente ya las he dicho, ¿no? La primera responde un poco a esta presentación inicial. ¿Qué deseamos? ¿Cuál es la visión que tenemos de nuestros niños cuando sean adultos, de nuestras escuelas en un tiempo relativamente largo, hacia dónde queremos, cómo nos gustaría que fueran nuestras escuelas? Y esa visión, hablaré al final un poquito más de esto, esa visión tiene que mantenerse viva, alimentarse. El segundo tipo de razones es lo que hemos visto. Hemos visto buenas experiencias, hoy hemos visto buenas escuelas, muchas escuelas, nosotros viajamos muchísimo, vemos escuelas en todo el mundo, vimos una escuela hace 2 días en Constitución, entramos a un aula, vimos a una profe hacer una clase que ni en Finlandia. Entonces, quiero decir, al final vemos muchas cosas estupendas en muchos entornos. Un principio muy importante que dicen los grandes gurús del cambio es que las organizaciones que trabajan con capital humano, básicamente las que trabajan en educación y sanidad, no cambian a base de darle muchas vueltas a lo que se hace mal, sino a partir de fortalecer lo que se hace bien.
¿no? Yo les contaba a los profesores, normalmente cuando tú estás en clase y tienes un alumno de estos desesperados, desesperantes, mejor dicho, ¿no? De estos que, bueno, o sea, que el día que tiene gripe pones una vela a Santa Rita, ¿no? O sea, ¿qué decir? Pero que le dure la gripe, ¿no? Estos que no puedes con ellos. Y de repente un día, casi que de casualidad, ¿no? Yo siempre cuento el ejemplo de un alumno que tuve, Pepe, que era una muerte, o sea, era un TDAH, bueno, malísimo. Un día que descubrí que de repente 20 minutos y Pepe no había levantado la mirada del papel. Entonces, había pedido que hicieran un cómic y aquel día descubrí que a Pepe le encantaba dibujar cómics. Claro, ¿qué haces? Todo el currículum por cómic, o sea, la filosofía entera por cómic. Quiero decir, claro que el 99% de veces ya no vuelve a funcionar, pero tú intuitivamente, cuando ves que algo funciona muy bien, tiendes a repetir. Entonces, hay una parte muy importante cuando hablamos de las experiencias de éxito en los procesos de cambio, que es hacer que haya éxitos merecidos, que ocurran cosas extraordinarias. ¿Qué pasaría en mi clase si Pepe se portara todos los días como se portó ese día? Seguro que todos en nuestras escuelas tenemos un profesor estupendo, ¿no? O a lo largo de nuestra vida hemos conocido un profesor excelente. Yo a veces pregunto a los directores, ¿quién es el mejor maestro o la mejor maestra de vuestra escuela? ¿No? Y todo el mundo piensa en alguien. ¿Qué pasaría si todos los maestros de tu escuela fueran así de buenos? Todos hemos dado una clase de esas excepcional, ¿no? De esos días que por lo que sea, a veces de casualidad, llegas llena de energía y la clase y tal, y de repente suena el timbre o la campana y los alumnos te dicen, ¿ya? Ese día no comes. O sea, claro. ¿Qué pasaría si en vez de sonar por casualidad, esto pudiéramos provocarlo en nuestras clases? Pudiéramos provocar ese índice de bienestar, de clima, ese índice de intensidad de aprendizaje que hace que nuestros alumnos desconecten del resto. ¿Qué pasaría si todas nuestras clases fueran así? Vas a ver escuelas extraordinarias en la punta del mundo, escuelas que a veces son precarias y ves allí un entusiasmo, ves una pasión, ves cómo las expectativas de los niños son de crecer, de ampliar horizontes. ¿Qué pasaría si todas nuestras escuelas fueran así? Esa es una de las razones fundamentales del cambio. Sabemos hacer las cosas bien y no es tan difícil. Y no es un problema de tener más o menos recursos. Claro que los recursos ayudan, pero hoy tenemos claves muy eficaces para que nuestras escuelas cambien. Y yo creo que hay que partir de esa certeza y dejar de llorar. Yo siempre digo que de casa ya se viene llorado. A la escuela ya se viene llorado, porque si no, al final esto es un paralizante, lamentos, melancolía, la añoranza, ¡ay, en aquellos tiempos! Bueno, así no funcionamos. Entonces, hoy sabemos que hay muchas claves que son eficaces. No innovamos por capricho, ni por moda. Vamos cambiando porque hoy conocemos, y eso incide en la tercera clase de razones por las que el cambio es fundamental, ¿no? Hoy conocemos mucho mejor cómo aprende la mente, cómo funciona la mente humana. Hemos estado el otro día, cuando estábamos al norte, ya me lío, estábamos con los profesores de inicial, ¿no? Y Francisco iba relatando todo lo que sabemos hoy sobre el cerebro, el funcionamiento del cerebro, la emoción, cómo la emoción impacta en el aprendizaje, cómo esa creencia falsa de que la forma más eficaz de aprender es de memoria, y es repitiendo, ¿no? Y algunos todavía están con esto de repetir, ¿no? Poníamos aquel ejemplo, y siempre digo, bueno, nosotros viajamos mucho, entras en el hotel, te dan la tarjetita del hotel, y yo siempre digo que tengo una buena memoria, eficaz. Me dan la tarjetita y recuerdo el número de mi habitación. Y bueno, quiero decir, ahora he entrado 15, 20, 30 veces incluso y no pregunto cada vez al conserje cuál es mi habitación. Pero ¿me mataríais ahora? Y soy incapaz de volver a recordar mi habitación del hotel de Lima, que dormimos ahí el sábado. Y tengo buena memoria, eficaz. Recuerdo el número de la habitación desde que entro hasta que salgo del hotel. Como nuestros alumnos, que recuerdan la información el tiempo que la necesitan, que es desde que la estudian, los que la estudian, hasta el examen. Este modelo tradicional, entre comillas, que incide en la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la memoria mecánica, hoy sabemos que no es eficaz, que hay otras formas de activar las memorias más profundas, que hay recuerdos que no se borran nunca, ¿no? Yo les decía a los profes el otro día,
¿Os acordáis de la primera vez que os dieron un beso? Un beso, ¿no? Ese no se olvida. El 17 ya no te acuerdas, pero ese no. ¿Y la clase de matemáticas de la semana siguiente? No. Quiero decir, al final la memoria es caprichosa y guarda recuerdos por muchas claves distintas. Una de las razones más importantes por las que tenemos que cambiar nuestras escuelas es por cómo sabemos que funciona el aprendizaje. Venimos de un modelo tradicional de comprensión de la mente, del cerebro, de la inteligencia, como si fuera una especie de cajón, ¿no? Y aquello que hacíamos, yo no sé acá en Chile, pero en España, en todas las escuelas, cuando yo era más joven, pasábamos aquellos test de coeficiente intelectual, aquí también el CI, y nos medían, ¿no? Si el CI era muy alto, a ciencias, matemáticas, ¿no? Si era más bajo, a letras, humanidades, si éramos mujeres también, pero esto era otro problema. Y si era patético, que ya te decían, te daban una palmadita y te mandaban a TP, ¿TP le llamáis? Sí, yo decía siempre con los salesianos. Allá en España te mandaban con los salesianos que ya recogían un poco a lo que ya nadie quería. No, entonces, pero esta especie, sí, pero todavía las leyes de educación todavía se reformulan en muchos lugares en términos de capacidad. ¿Cuánto cabe? Y entonces, una buena escuela era la que metía dentro muchas cosas. Hoy sabemos, como vimos el otro día, que el cerebro no es fijo, que la inteligencia no depende única y exclusivamente de la herencia, que el aprendizaje modifica las estructuras neuronales, que el impacto que tiene sobre el cerebro humano, todo lo que hacen con nosotros, todo lo que hacen en los años de maduración, va a modificar, va a cambiar su personalidad. No solamente cuánto saben, sino quiénes son. Y va a dejar un impacto en las neuronas, en las conexiones neuronales, la importancia que tiene todo aquello que hacen con nosotros. Esto supone cambiar totalmente la forma de enfocar el currículum, la metodología, el uso de la información, las experiencias que damos o que generamos en las escuelas para que nuestros niños progresen. Y por último, el último tipo de razones tiene que ver con la experiencia, la presión, mejor dicho, de toda esta especie de movimiento internacional de educación comparada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que piden las pruebas PISA, PILS, las pruebas nacionales, etcétera, los políticos quieren salir bien en la foto. Y esto a veces lleva a tomar medidas un poco erráticas a corto plazo, ¿no? Entonces, normalmente legislan pensando en las siguientes elecciones. ¿Cuánto tiempo tengo hasta que me tengan que ir? Y entonces a ver qué hago. Y hay que salir bien en la foto. Y esto, de vez en cuando, por lo menos en nuestro país, en España, está teniendo unos resultados bastante nefastos. Pero es verdad que hay una cultura de medida que nos está empujando, ¿no?, a tener que ser rigurosos en nuestros procesos, a medir el impacto de aquello que hacemos. Y luego hay una cierta presión en educación superior, ¿no? Ayer les contaba a los directores, cuando estuve la última vez en Finlandia con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki, y nos contaba cómo hacen el acceso a los estudios de magisterio, de educación. Y decía, ya no hacemos examen de entrada. Desde hace ya años, los alumnos llegan y si van a hacer primaria, van un día a la escuela. Y si van a hacer inicial, pasan 2 días en una escuela con un observador. Porque inicial es más importante que primaria. Así que no dejen que les paguen menos. Entonces, les observan. Y decía él, porque hay una cosa que no se puede enseñar en la universidad, que es la calidad humana en el trato con los niños. O sea, ese elemento no se aprende en la universidad. Y después, si pasan esta prueba, los encierran 2 horas en una habitación con un libro que no conocen, de algo que no tiene nada que ver. Y les dan 2 horas. Y después el tribunal les pregunta sobre ese libro, que no saben nada. Porque dice, no nos interesa cuánto saben cuando llegan acá. Nos interesa cómo aprenden. Cómo aprende un maestro y cuál es su grado de calidad humana en la relación con los niños. Son los requisitos para estudiar educación en una de las facultades en este momento más prestigiosas del mundo. Bien, la presión de la educación superior, es decir, el cambio en los modelos de formación, las exigencias de los mercados de trabajo, todo esto está empujando hacia abajo. ¿Por qué? Porque al final, muchas de las competencias, de las habilidades, muchos de los requisitos que esperamos de los adultos jóvenes del futuro se aprenden en la infancia o no se aprenden. Y esto es algo fundamental que nos da un protagonismo
especial un poco en el panorama o en el paradigma educativo. Bien, a partir de todas esas necesidades de cambio, nosotros hemos diseñado un modelo de gestión de cambio de una escuela o de una institución educativa que hemos bautizado, ya lo he comentado con muchos de vosotros estos días, con el cubo Rubik. Rubik es un cubo, todo el mundo lo conoce, yo siempre explico, cuando lo haces por primera vez, intuitivamente resuelves el rojo. Después, si ya tienes el rojo y quieres hacer el verde, se deshace, ¿no? Y si ya quieres hacer el amarillo, entonces es imposible. Para resolver Rubik, tienes que mover todos los colores a la vez. Y esa metáfora a mí me gusta para expresar que el cambio, la transformación en una escuela, en primer lugar, tiene que ser sistémica. Tiene que incidir en muchos aspectos a la vez. No es suficiente decir, mira, de repente voy a meter un montón de cacharros, ¿no? Yo he tenido una experiencia ahora en estos últimos años con la Fundación Telefónica, con el proyecto Profuturo, que ha mandado a África miles y miles de tablets, ¿no? a escuelas que no tienen luz eléctrica, que no se pueden cargar. Entonces, es decir, meter cacharros, ¿no? Vamos, pizarras digitales. Hubo un momento que si no tenías una pizarra digital no eras nadie. Entonces, quiero decir, meter tecnología, guay, o hacer metodologías. Y ahora hay una fiebre allá de hacer el flip y el no flip y no sé qué. Es decir, está bien, pero cambiar un aspecto no cambia la escuela. Hacer un proyecto de innovación no es suficiente. Puede ser el inicio del efecto dominó en un proceso de reflexión que nos empuje a repensar la escuela en sí, pero no es suficiente. Y esto nos ha llevado un poco a dibujar, ¿no?, este modelo en el que al menos estos 6 aspectos hay que alimentarlos, hay que regarlos simultáneamente, ¿sí? Y esos 6 aspectos son los que vamos a explorar un poquito. ¿Cuáles son esos criterios que luego hay que encarnarlos en cada escuela? Porque igual lo llevamos a cabo en escuelas de inicial, que en escuelas de adultos, que en escuelas de TP, que en escuelas que tienen toda la escolarización, grandes, pequeñas, rurales, urbanas, que si tenemos escuelas de muchas clases trabajando en este momento con nosotros. Entonces voy a ir repasando cada una de esas claves. La primera, ya he dicho algo al hablar de las habilidades 21, es el currículo. La primera pregunta que tiene que hacerse un maestro, una maestra, una escuela es ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? No solamente qué es lo que yo voy a enseñar, sino qué es lo que ellos necesitan aprender. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que tienen que mantener en sus mentes y qué es lo que pueden buscar en el celular? Porque esa distinción hoy ya es fundamental. Nos dice Mackintosh, un pedagogo escocés, es muy importante que la escuela determine 2 tipos de preguntas. ¿Cuáles son las que Google puede contestar y cuáles son las que Google no puede contestar? Hasta anteayer, la escuela tenía que contestar las 2. El maestro era el especialista que transmitía la cultura. Ahora la escuela se tiene que especializar en las preguntas para las que Google no tiene respuesta. Eso supone un discernimiento sobre la relevancia del currículum, que es lo fundamental en cada disciplina. Cuáles son los nervios que recorren el pensamiento histórico, el pensamiento científico, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que todos los alumnos tienen que aprender? ¿Y qué es lo que tiene que estar a disposición de muchos otros alumnos para que puedan extender su aprendizaje y su conocimiento? Hoy sabemos que la comprensión del conocimiento, o sea, todos queremos que nuestros alumnos comprendan, pero la comprensión no es voluntaria. Yo me puedo sentar delante de un libro de alemán con toda mi buena voluntad y deseo de entender, repetir, leer, memorizar y no comprender. Un niño de 7 años puede sentarse delante de un libro de texto con las definiciones o con las explicaciones sobre la metamorfosis y no comprender. La comprensión no depende de la voluntad, depende de mecanismos internos, mentales, que hoy conocemos un poco mejor. Uno de los cuales tiene que ver con la relación, la conexión de los conocimientos, de los contenidos, con otras experiencias, con otros ámbitos de aprendizaje, con aprendizajes previos, etcétera, etcétera. Esto supone que el enfoque curricular tiene que descansar en la interdisciplinaridad.
Nosotros cuando hacemos en nuestras escuelas globalizamos aproximadamente el 50% del currículum, es decir, no hay hora de ciencias, hora de sociales, hora de arte, sino que se trabaja junto, se conecta, se diseñan los proyectos de modo que en la medida de lo posible una parte importante tenga conexiones de unas cosas con otras, porque eso incrementa el conocimiento. No solamente la cantidad de cosas que aprenden, sino también la calidad y la profundidad con que las aprenden. Eso exige una visión vertical del currículum, es decir, una visión que es lo que tiene que hacer un niño de 6 años para que a los 16 pueda comprender cosas más complejas. Yo no sé acá en Chile, ¿no? Pero en España los currículums son tremendamente reiterativos, ¿no? Los niños estudian el sistema digestivo 7 veces, ¿vale? En infancia, en primero, en segundo, en tercero, en quinto, en primero de secundaria, en tercero. De verdad que el intestino no viaja en ese tiempo, está en el mismo sitio, ¿no? Las fotos de los libros son las mismas, con un poco de cartelitos más o menos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en inglés, porque la definición de un español es alguien que pasa toda su vida intentando aprender inglés, ¿no? Entonces esto es una obsesión nacional ahora. El verbo to be. Cuando empiezas en inicial, ¿no? Los niños empiezan presentándose. I am Carmen, you are Luis, ¿no? Presente indicativo del verbo to be. Primero de primaria, vuelven a empezar. Primer tema, primera actividad, presente indicativo del verbo to be. Segundo de primaria, tercero, quinto, sexto. Llegan a secundaria. ¿Cómo empieza un libro de inglés de secundaria? Presente indicativo del verbo to be. Son 6 palabras. 6. Y en España, tenemos los datos, 1/3 de los alumnos que pasan a la selectividad, al examen de acceso a la universidad, 1/3 se deja la S de la tercera persona del presente indicativo del verbo to be. ¿Cómo aprendieron el verbo to be? ¿Cómo es sistema digestivo? Por la metodología preferida de nuestros profesores, que es la huecología. Rellenar huecos. El sistema digestivo tiene coma, puntos suspensivos, coma, puntos suspensivos y puntos suspensivos. El verbo to be. Mary and John, puntos suspensivos, with, puntos suspensivos, and, puntos suspensivos. Y los niños van llenando huecos, que es como la llave de la habitación. Voy al texto, voy a la lista de las 6 palabras y relleno el hueco. Huecología. Y abusamos tanto de la huecología. Claro, esta visión de qué tienen que aprender, qué necesitan, esa visión vertical, esa visión de escuela en términos de currículum, ¿vale? Hay un error muy común en los procesos de innovación, que es lanzarse a la metodología, lanzarse a hacer cosas, recetas. Los profes te dicen, no, que sea una capacitación práctica. Y esto quiere decir, dinos cositas. Ya, pero cositas no cambia nada. Primero hay que pensar, ¿eh? Primero hay que pensar qué pretendo con esa metodología. Y por último, una palabra importante sobre las competencias, ¿no? En España está costando mucho, llevamos más de 15 años intentando modificar el currículum e insertar habilidades 21, capacidades, creo que les llamáis aquí, competencias, etcétera, ¿no? Es muy importante entender que no son contradictorias, que no hay que elegir entre los contenidos o las competencias, ¿no? Que las competencias, yo uso una expresión de Ortega, es como pensar con los pies, es una visión práctica del conocimiento. Ayer ponía el ejemplo, anteayer, con los profesores, ¿no? Yo soy valenciana y, bueno, Valencia es famosa por la paella, ¿no? Esto, todo el mundo conoce la paella. Entonces, lleva su teatro el cocinarla, estás haciendo la paella, estás ya con el caldo hirviendo, vas a echar el caldo y no tienes arroz. Pues coges un billete de 20.000 pesos, ¿no? Ya con los soles, los pesos y un lío, 20.000 pesos, te bajas a comprar al supermercado de la esquina. Y ya que estás, pues coges el arroz, nosotras somos muy prácticas, detergente porque no tienes para la lavadora, pasta de dientes, unas galletas y servilletas de papel. 26.200 pesos. Claro, ya te quedas allá, bueno, pues dejo el detergente, ¿no? Que está lloviendo y no me va a dar tiempo, bueno, pues dejo la pasta de dientes, no me llega, pues la pasta de dientes, las galletas. Da igual que seas analfabeta que licenciada en matemáticas. Tú tienes que resolver una situación real con habilidades cognitivas relacionadas con la competencia matemática. Esta es la diferencia entre saber matemáticas y ser competente matemáticamente. Sí. Es decir, yo pongo a veces el ejemplo,
como me han robado ya 3 ordenadores este año, y móviles, cambio de ordenador, de móvil, soy un desastre tecnológico, le doy a los botones por intuición. Da igual, porque se parecen al móvil anterior. Y entonces, ahora que me dejó Pablo, que no sé dónde está, me dejó un móvil para allá acá y no hay manera de que entienda cómo se sacan los mensajes. Yo le doy a todos los botones y acaba llamando 3 veces donde no toca. Da igual que seas friki tecnológico que inútil como yo. O sea, hoy para moverte en la vida necesitas una cierta competencia tecnológica. Este concepto es fundamental, porque nos han vendido equivocadamente que bajan los niveles, allá hay mucha añoranza. Es que claro, ahora con esto las competencias ya no saben nada. Estos son los de la universidad, que tampoco saben nada ellos. Quiero decir, que vamos, que no tocaron un papel pedagógico en 30 años, siguen con los mismos apuntes amarillos, ahora los han escaneado, pero quiero decir, entonces siempre están llorando. Ay, claro, es que ahora ya nuestros tiempos venían, ya sabían. Bueno, entonces esta especie de melancolía, ¿no? Nos han vendido un error, y es que si apostamos por un currículum de habilidades, van a bajar los niveles. Y esto no es verdad. Entonces, esto también hay que ser riguroso en la planificación, pero hoy se requiere no solamente que los alumnos sepan cosas, sino que sepan encontrarlas y utilizarlas. En el libro, luego lo citaré, La inteligencia que aprende, cuento una anécdota que aquí pues resuena de una forma un poco distinta, ¿no? Lo contaba también ayer cuando bajamos al sur, ¿no? Contaba la anécdota de Tilly Smith, una niña británica que estaba cuando el tsunami asiático con sus padres en la playa. No sé si recordáis esta anécdota, ¿no? Estaba con ellos, vio que el mar se retiraba rápidamente, 20 metros, y avisó a sus padres que había estudiado en geografía, que venía un tsunami, que había que echar a correr y subirse a la azotea del hotel. Los padres convencieron, todos los turistas subieron al último piso y salvaron la vida a 80 personas, ¿no? Y está la entrevista en Google de su profesor de geografía. Y yo contaba, ¿cuántos de nosotros, quizá vosotros es distinto porque tenéis más experiencia desgraciadamente con esto, pero allá en España yo muchas veces digo, ¿cuántos de nosotros en aquella playa hubiéramos sabido reconocer adecuadamente lo que estaba pasando y tomar la decisión correcta? Y una niñata de 8 años, hacer que 80 adultos tomaran una decisión de moverlo todo, dejárselo y echar a correr. Claro, hoy posiblemente hubiéramos tenido el celular en el bolsillo, hubiéramos puesto lo que estaba pasando y nos hubiera salido la información correcta. Pero primero hay que buscarla, después hay que utilizarla, después hay que tener la asertividad para liderar un proceso de cambio, la seguridad en uno mismo, la serenidad para tomar esa decisión y para hacer las cosas bien. Y todo esto también hay que aprenderlo. Entonces, si nos centramos solo, ¿cuántos de nosotros estudiamos aquel tema en geografía, en los libros que ponía accidentes geográficos? Tener la información hoy no es el primer desafío, pero convertir la información en conocimiento es fundamental a la hora de diseñar el currículo. Por eso en la escuela, cuando tenemos que hacer esta disyuntiva, no se trata ya tanto de qué metemos en la caja, sino cómo diseñamos el aprendizaje. Contaba también la anécdota, por eso están ahí puestos los tulipanes. Yo viví en Inglaterra unos años, allí son muy obsesos del jardín. Obsesos quiere decir que tienen una regla y miden la altura del césped con la regla. No, para que todo sea igual, o sea, eso es una paranoia nacional. Entonces, yo soy bastante caótica, me habían regalado un saco de bulbos de tulipanes, estábamos en septiembre, acababa de dar a luz, fue el día que tuve a mi hijo pequeño, volví toda llena de energía, cogí el saco de tulipanes, los planté todos debajo del césped, sin pensar que cuando empezaron a brotar no podría cortar el césped, con lo cual mis vecinos estaban espantados todos. Y empezaron a salir todos los tulipanes desordenados, en fin. A mí me gustan los jardines salvajes, pero a ellos no. Entonces, aprendí una lección, y es que cuando uno planta bulbos, tiene que pensar en cómo será el jardín 6 meses después. No en lo que hace ahora, sino en qué pasará cuando salgan las plantas. Bueno, pues diseñar, programar, planificar, que dicen ustedes acá, planificar una clase no es un acto de burocracia, no es llenar un Excel, invento del diablo. No es esto. Es soñar tu clase, es anticipar qué va a pasar, cómo van a aprender, cómo van a reaccionar tus alumnos cuando hagas, según lo que quieras que aprendan. Yo cuento, a veces estuve este verano pasado, el último viaje familiar, que fue a Berlín, este verano, y encontré una exposición en la calle de cómo Hitler había modificado los libros de texto los años antes al estallido de la Guerra Mundial.
Y había ido cambiando los libros de texto, había hecho un Padre Nuestro a Hitler, había cambiado el concepto de belleza, había manipulado las cifras sociológicas, en matemáticas estudiaba las combinaciones de la raza para el exterminio. O sea, realmente era alucinante. Yo vi aquello, entonces pensé en mis alumnos. El tema del Holocausto a mí me encanta, es un tema que trabaja muchísimo con los niños. Y pensé, si vieran esto, comprenderían realmente lo que yo pretendo enseñarles cuando hablo de la importancia de esto y cuando... ¿Qué pasó? O sea, me emocioné con mi móvil, los tengo todos, fui fotografiando uno a uno todas las fotos que había en la exposición. Eso es programar. Luego hay gente muy ordenada que lo escribe en el Excel. Y hay gente como yo que no encuentra las fotos, necesita media hora para volver otra vez. Pero necesitas programar, planificar, planear, montar el currículum. Trata fundamentalmente de encontrar el último nivel del iceberg. El currículum es lo que nos da la ley, lo que nos da los oficiales, es solamente la punta. Son los contenidos mecánicos de toda la vida que siempre han estado aquí, que algunos tendrán que aprenderse, otros no, nos van a servir, van a ser un poco la materia prima, ¿no?, del aprendizaje. Pero van a incidir en cómo uso esos contenidos para desarrollar competencias. Y al final la suma de todas estas oportunidades para entrenar las competencias y convertirlas en hábitos es lo que va a conformar el carácter. Recordar la primera parte. Es lo que gradualmente vaya alimentando. Es el tulipán. Lo de arriba son los bulbos. Pero el tulipán es la persona que yo quiero formar. Y ese juego es el que tiene que llevar el profe en la mente. Si cambiamos lo que entendemos por currículum, inmediatamente, y esto es mucho más rápido, es que tengo que cambiar la forma de enseñar. Eso supone un cambio en la metodología tradicional, ¿no? El sistema de las 3 Es que llamamos allá, explicar, ejercicios y exámenes, no parece el más adecuado para todo lo que acabamos de contar. Entonces, cambiar las metodologías es fundamental. Yo he puesto aquí 3 criterios. Evidentemente, necesitamos mejorar la motivación, el rendimiento, el clima de aula, la intensidad, esto que decíamos también al principio. Yo creo que se ha abusado mucho, esto también lo veíamos, de la motivación. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? No sé si veníais muy motivados hoy aquí, igual sí, porque, en fin, pero seguro que algunos venís porque os obligaron o porque la Fundación Arauco pues os da dinero y claro, queda fatal no venir. Entonces, o sea, claro, porque están aquí todos los jefes y, en fin, quiero decir, pues eso. Yo, muy motivada, tampoco venía esta mañana. Quiero decir que si me llama Hernán y me dice, oye, mira, que nada, que te puedes quedar a descansar, que hemos decidido que vamos a hacer aquí un happening después de ayer. Claro, no importa mucho si yo venía muy motivada o vosotros venís muy motivados o no. Lo que importa es si se os ha olvidado, a vosotros y a nosotros y a mí, desde hace ya un buen rato. Y lo que estáis escuchando se ha enganchado de tal manera que todos los factores ajenos, externos a esta sala, se han desconectado. Hoy, cuando hablamos de una innovación metodológica, hablamos de cómo generamos dentro del aula intensidad de aprendizaje y mejora de clima y bienestar. Porque esos dos factores juntos generan un aprendizaje más eficaz. Y para eso nos ayuda todo este cambio en las metodologías, que seguro que muchos conocéis. Nosotros hemos hecho en nuestras escuelas, hemos hecho una apuesta muy importante por el aprendizaje por proyectos. Pero no es suficiente los proyectos. Yo hablo siempre, nosotros usamos lo que llamamos los 4 cajones, ¿no? Explicamos que una profe cuando sueña, cuando piensa en una clase, toma 4 decisiones básicas, metodológicas, simultáneamente, ¿vale? La primera es cómo va a mover a los alumnos, cómo va a manejar el factor de intensidad o de relación, interacción social. Los voy a tener de 1 en 1, los voy a tener de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5, en grupos cooperativos, con expertos, inexpertos, con roles. ¿Cómo voy a mover el aula? ¿No? Y bueno, pues toma esas decisiones, a lo mejor a lo largo de los 60 minutos cambia varias veces. ¿Es suficiente tenerlos en grupos cooperativos con roles y expertos? No. La siguiente decisión es qué van a estar haciendo los grupos. Son las metodologías de producto. ¿Dónde van a hacer visible lo que están aprendiendo? Pues van a hacer un PowerPoint, una maqueta, van a hacer un dibujo, van a hacer un resumen, van a llenar huecos, ¿no? Todo esto son metodologías de producto. Más sofisticadas, van a hacer un proyecto, etc.
¿Es suficiente? No, yo puedo tener a mis alumnos en grupos cooperativos de expertos pintando un mural larguísimo con pintura de manos, todos ahí agachados, involucrados el Día de la Paz con la paloma de Picasso, y sus cabezas están pensando en lo buena que está la tía que tienen delante, porque, en fin, hace calor y se le ve todo, y la relación, vamos, la relación entre lo que están pintando y la paz en Camboya es pura coincidencia. O sea, esto nos ha pasado, ¿no? Nos pasa mucho cuando las actividades se convierten en fines en sí mismas, ¿no? Montamos unos salones impresionantes, estamos ahí, sobre todo las de inicial, ¿no? Contábamos el otro día en Antofagasta, ¿no? Cuando estábamos con las profes, y les decía, las profes de inicial son geniales, o sea, le echan un entusiasmo. Yo siempre cuento una anécdota de una escuela que fui, que estaban el Día de la Madre, estaban preparando para el Día de la Madre una maceta con una flor de papel. Cada pétalo era un valor del diario del centro, y ahí estaban enrollando a las 8 de la tarde, acabando las florecitas de papel y diciendo que el año que viene hacían un imán de nevera en cartulina, igual de mono, las manos igual de contentas. Metemos horas y horas y horas. Y muchas veces la actividad se convierte en fin en sí misma, pierde el valor de aprendizaje. Entonces, este tercer cajón, ¿vale?, es fundamental porque combina con los dos primeros todas las estrategias y metodologías que nos van a ayudar a estimular el pensamiento, activar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento riguroso. Y ahí, pues, desde las rutinas de pensamiento de Visible Thinking de Harvard, pasando por las PLTs británicas con todos los modelos de activación de las inteligencias ejecutivas, nosotros tenemos un modelo propio, que ahora luego veremos, y que nos ayuda un poco a combinar durante las unidades didácticas, durante la programación de las materias, nos ayuda a lograr, ¿no?, un poco lo de Bloom, los procesos de alto nivel. Y por último, ¿vale?, yo puedo tener a un grupo de adolescentes de 14 años en grupos cooperativos de expertos absolutamente absortos, produciendo un gráfico generador de pensamiento, el compara-contrasta este tan famoso, entre el equipo de fútbol de Perú y de Chile. No pestañean. Pero claro, es que lo que queremos que aprendan son las ecuaciones de tercer grado y la fotosíntesis. Entonces, el cuarto cajón es que todo esto, además, tiene que estar combinado con las metodologías que nos ayudan a seleccionar el conocimiento relevante. El enriquecimiento de Renzulli, en fin, todo lo que tiene que ver con el tratamiento curricular dentro de la metodología. Y rebobino. Una buena clase no es la que hace un proyecto o lo que hace un cooperativo. Una buena clase requiere siempre estas 4 decisiones, luego otras más, pero estas 4 en lo que se refiere a las metodologías. Y un buen profe las tiene que tener llenas, todas, porque hay que cambiar muchas veces. No se trata de hacer clases de libro, ¿no?, ni clases guays así. No, se trata de que en cada momento tienes que cambiar. Yo también les contaba a los profes, ya no sé cuál de las ciudades, una anécdota. Cuando cogimos el cole, yo siempre he estado con adolescentes y con mayores en la universidad, pero cuando tuvimos nuestra primera escuela, el primer año di clase en primaria. Yo nunca había entrado con niños tan pequeños, de 9, 10 años. Y daba clase, y el tercer día o cuarto día preparé un puzzle de Aronson, que es una estrategia cooperativa, con juegos de rol, con relojes de arena, compré relojes de arena, unas etiquetas de colores para los grupos de expertos. Bueno, llegué ahí con mi cajón, llego allá a la clase, subían del patio, empiezo a sacarlo y dice una: «Señor, ¿puedo ir al baño a beber agua?». Claro, yo me quedé así, porque claro, nunca jamás un adolescente de 16 años te pide permiso para beber agua. Directamente no viene a clase y ya está. O sea, entonces, muy listos. Enseguida la otra dice: «La señora Inma nos deja». Si la señora Inma, 30 años, maestra de quinto de primaria, les deja, será normal. Todos, os lo prometo, esto es real. Todos, de golpe, se tiraron a la puerta. 12 o 15 se fueron al baño, rompieron el grifo. Claro, yo llevaba 3 semanas en el cole. Todas las profes de toda la vida que miraban y decían: «Innovación». Sí, sí, innovación. Claro, cuando lo recogí, volvieron, me tranquilicé, se sentaron. Había pasado media hora, ya ni cooperativo, ni Aronson, ni nada. Cogí una técnica de relajación, el mindfulness, los llevé al punto beta, hicimos un viaje fantasioso al centro de la Tierra para no matarlos. Entonces, una buena clase no significa ajustarse al guión. Significa
tener el termómetro que yo digo que tenemos los docentes, el discernimiento constante para sacar del cajón en cada instante, de cada cajón, lo oportuno. Esa flexibilidad descansa en una capacitación potente que tenga los cajones llenos. Porque las circunstancias varían los niños, varían los momentos, varían los estados de ánimo, varían las edades, varían los entornos, y esto requiere que los cajones estén llenos. Y el tercer elemento, que es fundamental y que dependen, estos tres elementos primeros dependen del profesor. Dependen del profesor. El tercer elemento es la evaluación. Si yo después de hacer un proyecto con estrategias de pensamiento, con una salida, una experiencia intensa que enriquezca el currículum, etcétera, etcétera, después pongo el examen de huecos, pues claro, o sea, es decir, además tú te has currado muchísimo, has hecho el proyecto, los has llevado fuera, y siempre hay uno que le manda la mano, ¿esto cuenta o no cuenta? Te ha matado, o sea, quiero decir, es que... Entonces, el cambio en la evaluación es tan o más fundamental que el resto de los cambios. Y esto los profes lo llevamos tatuado en sangre, porque llevamos tatuado que evaluar es medir, y esto es mentira. Evaluar es acompañar, no es medir. Medir solo es un ingrediente mínimo de lo que significa la evaluación. El primer paso es un cambio en la cultura de la evaluación, en la forma en la que el profe comprende lo que significa evaluar, en la forma, el enfoque que el profe da a ver su clase. Yo siempre digo que uno puede ver la clase de dos maneras, ¿no? Como si fuera el árbitro de un partido de fútbol, que está en el campo, que ve todas las jugadas, que sanciona a los jugadores, que sanciona las faltas, que no se pierde nada. Y estamos cuidando el examen. No, no te puedo ayudar. No, yo no te puedo decir nada. No interfiere. O como el entrenador, que no baja al campo, está en el banquillo, pero está sufriendo. Y si un jugador falla un penalti, lo tiene tirando a puerta, vamos, toda la semana, ¿no? Como al pobre de Perú, que ya veremos qué le ha pasado. Pero, quiero decir, claro, y si el equipo gana, celebra el triunfo como si fuera suyo. Y si el equipo pierde, y pierde muchas veces, en mi país, al que tiran es al entrenador, no a los jugadores. Y todavía tenemos muchos profes que piensan que son los alumnos que suspenden y que es culpa de ellos todo. Y todavía hay algunos que presumen. Llegan, no sé si tenéis juntas de evaluación vosotros acá, ¿sí, no? Y llega, me he cargado al 80%. Tú dices, qué importante, ¿no? O sea, él piensa que es importante. Yo siempre digo, como soy de filosofía, que esto es un silogismo clásico. El 80% de tus alumnos no son tontos, así que, hijo mío, saca la consecuencia. O sea, el tonto eres tú, o sea, el inútil eres tú. Pero mientras tengamos profes que todavía presumen del fracaso de sus alumnos, algo no funciona bien. Entonces, al final, el cambio en la cultura de evaluación no está solamente en cambio de uso de herramientas. Con los profes teníamos más tiempo, hemos visto dianas, hemos visto cómo los elementos gráficos van cambiando el impacto que esto tiene. Es un cambio mucho más profundo, es un cambio de visión. Es un cambio en la forma de enfocar el acompañamiento y es un cambio también en la razón para evaluar, ¿no? Yo también ponía el ejemplo, ahora que entre Perú y Chile he comido muchísimo y debo haber engordado, ni lo sé. Y ahora llega en España la operación bikini y en cuanto llegue mañana ya tengo que empezar una dieta. Esto es un problema. Claro, si empiezas una dieta, te pesas todos los días antes de desayunar, siempre es un poquito menos que después de desayunar. Ya si te vas a cenar, pues así como anoche, te tomas el vino este chileno dulce, te pasas, en fin, ya pues te pesas otra vez a ver cuándo... Igual en una semana te pesas 10 o 12 veces. Por mucho que te peses, no adelgazas. Por mucho que midamos el sistema, hagamos exámenes, controles, SIMSE, selectividades, PISA, PILS, por mucho que midamos, el sistema no mejora. La medida no tiene un impacto directo sobre la mejora. Tiene un estadio intermedio y es ¿qué hago con la información que saco y para qué la utilizo? Y cómo revierte e impacta directamente en la mejora constante, continua e inmediata. Esto también es muy importante hoy en evaluación. Inmediata.
No, ya veremos al final del trimestre. Pues si ya sabes que vas a suspender, haz algo. Hazlo tú, no él, tú. Y esto requiere un cambio bastante importante de cultura. Y nos lleva a la cuarta cara, y es la personalización. Al final, las escuelas están hechas, diseñadas, los currículums están diseñados, nosotros hacemos mucho libro de texto. Mucho es mucho, muchos. De muchas asignaturas, tenemos un equipo grande y hacemos mucho material didáctico. Claro, cuando tú vas a hacer un libro de texto y tienes el currículum oficial de la Ley de Educación, tú haces los temas o las unidades pensando en un alumno medio, si es que eso existe. Entonces, claro, tienes un alumno ideal en la cabeza, prototipo, pero que luego tiene muy poco que ver con cada niño de los que tienes delante. Es verdad que en la historia reciente de la educación hemos avanzado mucho de los modelos aquellos de segregación, que desgraciadamente ahora están volviendo otra vez con fuerza en determinados países que se dicen a sí mismos de éxito y vuelven otra vez a ver escuelas para listos y escuelas para tontos, y aquí soy muy beligerante. Hemos pasado a los modelos de escuela inclusiva, ¿vale?, donde ciertamente lo que tiene que cambiar no es lo que hacemos con los niños que tienen dificultades o que tienen altas capacidades, sino lo que hacemos con todo el grupo, y la diversidad ya no es una excepción, es la regla. Porque cada niño es diverso, cada niño es único, cada niño aprende de una manera distinta. Y tenemos una responsabilidad de conocer cómo aprenden y de diseñar un acompañamiento para ese aprendizaje. Nosotros hemos hecho una opción importante por la orientación y la tutoría, el tutor que es el maestro del grupo, que hacemos tutoría vertical, los agrupamos de formas distintas, pasan mucho tiempo con ellos, hacemos programas no curriculares, en fin, tenemos muchas decisiones que afectan a la organización. Pero luego hemos hecho una opción importante por entrenar las funciones ejecutivas. En la web nuestra podéis descargar el libro, La inteligencia que aprende, está libre, accesible, y ahí tenéis todo el modelo de didáctica que nos está ayudando a reconocer y a diseñar procesos más personales para cada uno de los niños. He puesto un pequeño vídeo de Belén. Aprender a pensar es ser conscientes de qué pensamos y cómo lo pensamos. Por ejemplo, en este curso hemos trabajado pues cómo utilizar los sentidos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando la escucha activa, que hemos hecho muchas actividades, pero una de ellas es que nos poníamos en dúos o en tríos en toda la clase y teníamos que hacer un teatro sobre un doctor que tenía que hacer la escucha activa al paciente porque le pasaba algo. Y bueno, pues intentaba escucharle, mirarle atentamente, parafrasear. Belén tiene 7 años y ya veis el esparpajo. Entonces, el efecto que está teniendo la apuesta por entrenar las habilidades cognitivas, las soft skills, funciones ejecutivas, de una forma sistemática, el incorporar todo esto al tratamiento curricular, el incremento en el razonamiento verbal, en el nivel de metacognición de los niños, muy importante también con el cambio en la cultura de evaluación. Hemos hecho una apuesta muy importante, lo hemos visto con los profesores, por la autoevaluación, por su vinculación a la metacognición y al razonamiento. Y esos 3 elementos están dando una vuelta muy importante a la calidad del aprendizaje que tienen nuestros niños. Estos 4 elementos nos han llevado a generar un modelo nuevo de didáctica. Yo voy a dejar después el Power, lo digo porque hay gente un poco desesperada cuando voy deprisa. Dejaré todo el Power a la Fundación y os lo mandarán por correo. Pues no me voy a entretener, pero estamos consolidando, ¿no? Y ya voy entrando en la última parte, consolidando en nuestra red un modelo común de entender el aprendizaje y de responder didácticamente hoy a ese aprendizaje. En nuestras universidades se estudia mucha reflexión pedagógica y muy poca didáctica. Y esto en las escuelas tiene que ser al revés. Puede que no todos los profesores tengan tiempo para tener una fundamentación y leer a los neurólogos, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un modelo didáctico potente, compartido, diferencialmente compartido. Y habrá profes que tendrán muchísimas ganas de ser creativos y hacer un montón de cosas y estudiar y hacer un máster online y tal, y habrá otros que solo obedecerán a diseñar su clase del lunes a las 9 de una manera distinta. Pero ese modelo tiene que ser claro, y tiene que ser compartido, tiene que ser riguroso, y tiene que descansar, el nuestro descansa en esos 4 pilares. Como entreno las habilidades, funciones ejecutivas de una forma sistemática.
como alimento, yo pongo el ejemplo del pozo, como alimento con experiencias ricas, miles de oportunidades de aprendizaje para que esas funciones ejecutivas permitan el crear un aprendizaje inteligente. Cómo trato el currículum de una forma rigurosa que me permita tener una visión del mundo, de la cultura, de la persona, y cómo transformo eso en comportamientos, en hábitos que formen el carácter intelectual, el carácter moral y el carácter espiritual de nuestros alumnos. Por eso las dos últimas caras de Rubik, hasta ahora todo lo que hemos visto, un profe, un maestro, una maestra que trabaja un poco solo en una escuela que no se quiere implicar mucho, muchas de estas cosas pueden cambiar tu clase. Yo decía el otro día, sale en la película, un maestro puede cambiar para siempre la vida de un niño en un aula. Y el impacto que tú dejas si eres bueno puede durar para siempre. Muchos de nosotros tenemos en nuestra historia un maestro, una maestra, en mi caso, que nos dejó una huella, que nos marcó, que decidió lo que íbamos a estudiar o a ser de mayores, ¿no? A la que admiramos y que nos permitió salir a veces de situaciones muy duras. Pero si queremos cambiar una escuela, si queremos cambiar una comunidad, hay que cambiar la escuela completa. Y luego terminamos siempre diciendo, si queremos cambiar un país, hay que cambiar la educación. Y esto requiere las dos caras siguientes. Hay que cambiar la organización de la escuela, flexibilizar los horarios, los espacios, los tiempos. Nosotros tomamos muchas decisiones y nos saltamos muchas reglas. Engañamos mucho a los superintendentes. Los finlandeses los quitaron y acabaron con el problema, pero nosotros todavía los tenemos. Entonces, bueno, pues sí, tenemos uno ya mayor que ahora lo han hecho, además lo han ascendido, y le encanta el vino dulce. Entonces, en la portería teníamos una botellita. Entonces, cuando viene un par de copitas, ya hace que vea la escuela de otra manera. Entonces, sí, es la astucia de la serpiente, que dice el Evangelio, ¿no? Entonces, quiero decir, al final tienes que tener autonomía. Esto lo dicen todos los estudios internacionales, que uno de los factores claves de mejora educativa es la autonomía de proyecto. Y esto requiere tomar decisiones, romper reglas, usar espacios, tiempos, horarios, mobiliario, recursos, de una manera distinta, creativa, con más posibilidades, con menos posibilidades, y partir de lo que tienes, ¿no? Porque al final tú tienes que hacer el cambio en tu escuela. Y tenemos en la red de escuelas en África que no tienen luz eléctrica ni agua, y tenemos en la red de escuelas de clase media alta en Barcelona que tienen un montón de recursos. Pero la clave no está en la cantidad de recursos, sino en el diseño del uso de esos recursos al servicio del aprendizaje. Y eso incluye la tecnología. Autonomía, colaboración, trabajo en red, uso de recursos, flexibilidad, tenemos asignaturas propias, ¿no? Tenemos una hora, ayer alguien me preguntaba, una hora de plan lector. Nuestros niños leen un mínimo de 30 libros, cada niño, obligatorio. Hemos dado el premio a un niño de segundo de primaria en Zamora con 78 libros, ¿no? Que me escribió el niño, además todo contento el otro día. Leen mucho, tenemos una asignatura de lectura. Tenemos una asignatura que se llama escritura creativa, que tampoco está en la ley, y los convertimos en escritores, en narradores de su vida, de su intimidad, porque esto es lo que permite después construir pensamiento complejo, abrir campo, generar creatividad. Tenemos una hora de habilidades cognitivas, aprender a pensar, un programa que además lo he publicado aquí también en Chile, y los niños tienen una hora, y todo eso se lo quitamos a las matemáticas, a la lengua. Sí, mandamos horarios falsos al supervisor, al superintendente, pero nuestros resultados son buenos. Por eso seguimos. Al principio nos riñen, nos denuncian, nos chillan, luego vienen, ¿vale? Nos respetan y ahora ya traen a gente para que aprenda. Ese es el proceso del cambio. Pero claro, hay que pasar la primera fase, que es compleja, y eso nos lleva a la siguiente cara, que es la del liderazgo. Porque al final todo este cambio, todo este proceso requiere un modelo distinto de liderazgo. De liderazgo compartido. Ayer lo veíamos con los directores en el seminario. No es suficiente que haya una persona carismática, un poco a la americana, ¿no? Y ayer poníamos ejemplos de esas pelis americanas, ¿no? Donde llega este profe que es genial, ¿no? El Club de los Poetas Muertos, o estos profes, yo siempre digo, el profe negro que llegaba a una escuela de blancos, o la profe está tan guay, Julia Roberts, en La sonrisa de la Mona Lisa, que llega a una escuela de niñas tontas. En fin, sí. Y yo siempre digo medio en broma que nosotros somos más de los chicos del coro,
¿no? Este profe de música, gris, calvo, bajito, poco agraciado, que no le gusta la docencia, pero que se lleva de calle a toda la escuela. Claro, porque si uno piensa que tiene que ser un artista, un superhumano, una superwoman para poder hacer este cambio, no empezamos, no empezaríamos. Eso por una parte. Y por otra parte, porque si tú eres super guay, Superman, llegas, haces tal, y a los 2 años te toca la lotería y te vas a las Bahamas, todo lo que has hecho se cae. Y ha habido muchos procesos de cambio que adolecen de personalismo y que van con la persona, no el proyecto. Por eso, al final, el modelo de liderazgo educativo es mucho más complejo. Es un modelo que descansa, que tiene que ser compartido. Descansa, por lo menos a nuestro juicio, en hacer fuertes, en capilarizar el liderazgo. Como decimos ahora, en empoderar también a los docentes. Nosotros, dentro de la cara de Rubik del liderazgo, metemos el acompañamiento docente, la formación, el coaching, los hermanamientos. Nuestros profes están todos hermanados, lo contábamos ayer. Pues tú eres mi hermana, voy a verte, tú vienes a verme a mí, juntas trabajamos, reflexionamos sobre nuestra clase, una reflexión informal, positiva, la volcamos en el portfolio docente, todos los profes tienen un portfolio docente y allí van volcando la reflexión de mejora. Nos hacemos un propósito de enmienda y este trimestre vamos a trabajar esto. Los hermanamientos procuramos hacerlos compensando, pues si yo tengo problemas con disciplina y tú tienes problemas con creatividad, pues tú ves una parte, yo veo otra parte, trabajamos y focalizamos en determinados aspectos y vamos creciendo. Es muy diferente a la visión del control que tenéis acá sobre la evaluación del desempeño. Claro que hay que analizar el desempeño, pero hay que analizarlo no para sancionar, sino para mejorar. Y esto supone un cambio también en la concepción de la formación, un cambio en la concepción del análisis del desempeño. Es importante aprender. O sea, el profe, la profe, es su trabajo. El aprendizaje es una constante, el cambio es una constante. A veces me dicen los profes, pero ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, ¿cuándo ya vamos a tener lo que tú quieres? No, o sea, nunca va a pasar, ¿no? Porque al final, quiero decir, cuando llegas a un sitio ya hay más, ya hemos aprendido más. Y el cambio en educación, el cambio en la escuela es una constante. Por eso la formación, el acompañamiento es fundamental. Por eso alimentar la investigación, vincularse a instituciones de educación superior. Nosotros tenemos convenios con distintas universidades, aquí las mismas fundaciones, son entidades que tienen esa capacidad externa, el tiempo también y la posibilidad de acceder a investigación rigurosa, útil, ¿no? A generar mucho vínculo. Las mejores redes, una de las mejores redes que yo conozco, lo comentaba ayer con los profesores, es la red que ha establecido la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña. Y ha hecho una red de escuelas muy interesante, se ha apadrinado procesos de transformación en zonas en riesgo, el proyecto IKEA, con Q, no con K como los muebles, que cogió 200 escuelas de la zona de Manchester muy deprimidas y les dio una vuelta fundamental. La colaboración entre las instituciones, la investigación, la profesionalización de la dirección, de la carrera directiva, una cosa en la que estamos trabajando mucho en estos años. Nosotros hacemos mucha capacitación de directivos y de líderes y necesitamos aprender a dirigir. Y el motor de la escuela pasa por el equipo directivo, que sea capaz de generar un proyecto donde los buenos profes puedan trabajar con libertad y con creatividad y donde haya un cierto control también de aquellos procesos que no funcionan bien. En ese liderazgo, y ya para ir terminando, me quedan 10 minutos, voy a cerrar con las 10 claves de nuestra experiencia de ese cambio colaborativo, que hemos podido hacer no porque soy yo, o es una persona, o es el director de un cole, sino porque ahora trabajamos en equipo. Y una cosa importante, lo decíamos ayer también, una certeza importante, es que somos mejores juntos que solos. Y esto yo lo digo muchas veces porque es fácil creerse que uno es indispensable. Y es fácil pensar que uno es genial, sobre todo cuando se dedica a estas cosas que son tan agradecidas, ustedes ahora me aplaudirán y todo será guay, ¿no? Y mi autoestima subirá y estoy monísima y pondrán flores y me iré y esto no servirá para mucho. Ustedes se acordarán de la cebra, de la cabra, de a lo mejor alguna anécdota, pero dentro de 6 meses las conferencias, los cursos, los libros que leíste no van a cambiar tu escuela. El trabajo individual, la genialidad personal no es suficiente hoy para transformar una escuela.
Somos mejores juntos que solos. Y muchos en nuestras escuelas, cuando nosotros nos regalan las escuelas, unas escuelas en crisis que van a cerrar y nos las regalan, les decía ayer a los directores, con las grietas, las deudas, las profes que llevaron a esa escuela a la quiebra, están dentro y se quedan con nosotros. Y los que hundieron la nave ahora tienen que ganar la carrera. No sé si me entienden, porque esto es fundamental. El cambio se hace con las naves que tienes, no con las que querrías idealmente tener, o con las que tienen los finlandeses, que tampoco dan para tanto, que luego si escarbamos. Esto es importante, porque somos estupendos juntos. Y el tener hoy muchas escuelas, el poder compartir muchos recursos, nos ha ayudado a generar un modelo, un proceso que hoy se puede copiar. Ustedes pueden copiar lo que quieran, pueden entrar en la red, pueden entrar en la web y ahí hay un montón de recursos, un montón de vídeos, un montón de libros colgados, de cosas, de materiales. Y ustedes pueden aprender y pueden compartir y pueden generar impacto, que es uno de los objetivos de la red. Y estas son algunas de las claves de este proceso compartido, sobre todo de estos últimos 6 años. Una, cambiar nuestro eje de qué es lo que sabemos a cómo sabemos que nuestros alumnos aprenden. Eso nos ha llevado a girar, ya lo hemos visto antes, la didáctica, el enfoque del aprendizaje, las metodologías, de qué hay que enseñar, a cómo sabemos que ellos aprenden. La segunda clave es entonces, ¿qué es lo que necesitan aprender? ¿Vale? Eso es lo que marcan las leyes de educación, lo que creen los currículums, lo dice Marzano muy bien. De todo lo que dice el currículum, nosotros enseñamos una parte. Y de lo que nosotros enseñamos, ellos aprenden mucho menos. Entonces, el currículum real de un aula es lo que ellos aprenden, no lo que dice la ley. Y ese es el punto de partida para explorar, profundizar, generar tópicos. Nosotros tenemos 6 grandes ejes del conocimiento, son verticales. La escuela dedica, por ejemplo, historia. Toda la escuela trabaja historia, toda la escuela se convierte en un museo. La vida humana, pues el último proyecto. Toda la escuela se convierte en un hospital, cada sala es una parte del cuerpo. Y así sucesivamente. 3. Una escuela cambia cuando acepta que puede mejorar porque es parte del problema. Nosotros somos partes del problema. La culpa no la tienen, toda la culpa no la tienen los padres, el gobierno, los políticos, el currículum, la pobreza, la precariedad ni los niños. Nosotros tenemos una parte importante de culpa. Y esa parte sí la podemos cambiar. Y hay varias amenazas. Una es la tentación del profe al individualismo. Yo cierro mi clase, cierro mi puerta y allí soy Dios. Y este individualismo hay que romperlo. La fragmentación, la asignatura, ¿no? Allá me dejas la hora, te presto la hora, te doy la hora, ¡ay, me viene fatal! No, bueno, ¿qué decir? Usted no puede preguntar, bajar la nota por las faltas de ortografía porque esto es clase de matemáticas, no de lengua. O sea, llevamos una especie de compartimentos estancos. Segunda gran amenaza. La rutina. Como todavía se aprende en el recuadrito azul, ¿no? Y lo bombitan, la fotosíntesis, el proceso, pensamos que porque todavía funcionan, muchas cosas son eficaces. Falso. Y luego esta sensación de desempoderamiento, lo dice muy bien Peter Singer, esta sensación de desesperanza aprendida, de yo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. El ministro, el subsecretario que ya se ha ido, no está aquí. No se fue. No, pues cuando cambian las políticas, las leyes, pues es que yo, pues la pobreza, pues no sé cuántos, la familia, pues... Ya, de casa se viene llorado. No es verdad que no tenemos poder. No hay nadie con más poder que un maestro inicial, que puede cambiar para siempre la mente de un niño. 4, cambiar la narración. Dejar de llorar y dejar de quejarse y dejar de hablar de disciplina, de burocracia y de lo mal que está el mundo. Hay que cambiarlo de lo que hablan los profes en la sala de profes. ¿De qué hablamos? Hay que presumir de nuestros niños. Yo siempre cuento cuando empezamos los procesos de acompañamiento que una escuela, yo noto que ha cambiado cuando llego y en vez de enseñarme lo que han hecho los profesores, los papeles, las unidades, los proyectos, me tiran del brazo, ven un momento a ver lo que han hecho mis niños. Mira. Cuando cambia ese discurso, cuando tú llegas presumiendo lo que me ha pasado hoy en tercero, en ese momento cambia. Por eso, aunque hay que trabajar en equipo y la colaboración se agenda,
No se propone ni se sermonea, se agenda. Se agenda quiere decir que hay que decidir que hay que tener entre 6 y 8 horas semanales donde trabajamos en equipo, y eso hay que ponerlo en la agenda. Y eso hay que controlarlo. Y eso quiere decir que en ese tiempo lo que no hay que dedicarse es ni a la disciplina, ni a los papeles, ni a hablar de la compra y el supermercado, ni a... Es decir, hay que hablar de los niños. Esto es muy importante. Eso es lo que va ganando adeptos, va ganando voluntades. Quinto, hoy se habla mucho, también lo dice Peter Singer, uno de los grandes gurús en gestión del cambio, que es la escuela, la que es la unidad de cambio. Que no es suficiente cambiar a los profes o cambiar algunas cosas o hacer un proyecto, lo decía al principio, necesitamos un cambio total, ¿sí? Y la escuela es esa unidad de cambio. Las revoluciones nunca se pactaron en los despachos y las revoluciones educativas jamás saldrán de los ministerios de educación. Saldrán de las trincheras de la revolución, que son las salas de clase. Es de abajo arriba de donde pueden cambiar las cosas, no de arriba abajo. Esta conciencia y este tipo de reto horizontal que nace de abajo es lo que puede convertirse en un faro que ilumine nuevas políticas educativas. Sexta, el cambio simultáneo. Miren, una tentación muy grande allá en España es que todas las reformas educativas empiezan con inicial. Y para cuando llegan a tercero o cuarto, cambia el ministro y llega otra. Entonces, nunca llegan arriba. O sea, esto... no. O las escuelas que nos llaman, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un proyecto este año, y si funciona... Mira, o sea, estas cosas fetiches no funcionan tampoco. El cambio tiene su ritmo, es decisión de escuela, son decisiones que tienen que afectar a toda la escuela para que tengan un impacto real, implantarse de forma sistemática, ¿vale? Diseñándola. Posiblemente cada escuela tenga un ritmo, una velocidad, una manera, pero es importante que toda la escuela comience a la vez. Ayer decíamos, siempre va a haber algunos que se van a apuntar, vamos, entusiastas. Siempre hay 2, 3, 4 profes que están a todo, a cursos, proyectos, sábado, domingo, lo que sea. Siempre hay 2 o 3 que yo les llamo los negativo-alcohólicos. Son adictos al no. Estos no están aquí, o sea, porque están en contra de la red, están en contra de los sábados por la mañana, están en contra de la capacitación, están en contra del color de los calcetines del uniforme, están en contra de ti. Estos, o sea, quiero decir, pues nada, a ver si se deprimen y se van. O sea, no. Claro. Y luego la gran mayoría de los profes, decíamos ayer, que no están ni en un extremo ni en el otro. Y que si la escuela tiene un buen proyecto, si el barco tiene una dirección concreta, si sobre todo ven que el esfuerzo que se invierte tiene un impacto directo e inmediato en la mejora de los niños, van gradualmente subiendo al carro. Por eso todas las decisiones de innovación tienen que estar enfocadas a mejorar a los niños. Y esto es lo que va ganando esas voluntades, lo que va creando la alineación que dicen ahora los teóricos del cambio. Tomamos muchas decisiones. Tomamos muchas decisiones compartidas. Esa es una de las grandes fortalezas de nuestra red. Tenemos un modelo de dirección, de liderazgo compartido. Consultamos lo que va en una escuela, lo que no, contrastamos, nos equivocamos muchas veces y pensamos y reflexionamos y rectificamos cuando hace falta. Y tomamos decisiones. Esta idea de, bueno, lo pensaré, vamos a darnos un tiempo para reflexionar. No hay tiempo, hay que tener una sensación de emergencia. Es que este niño que está ahí, mañana, igual no está. Es que no puede esperar. La excelencia educativa es un derecho de cada niño en este planeta. No la escolarización, la excelencia educativa. Y no puede esperar ningún niño. Y esa sensación de emergencia, de tensión, es la que marca la velocidad de cambio en una escuela. La tensión de la mejora. Eso supone, número 8, que hay que estar en un proceso constante de cuestionamiento. Y claro que nos equivocamos. Uno de los momentos más duros en mi vida profesional ha sido cerrar una escuelita que nos cedieron hace 3 años, 80 niños, en una zona rural sin natalidad, y al final nos retiraron la subvención del Estado y este verano tuvimos que cerrarla. Y para mí ha sido uno de los momentos más duros. Lo he pasado bien mal. Y pensando si tuviera que volver a empezar en aquella escuela, lo que no haría, lo que no hice bien y lo que no quiero volver a repetir. Y eso me marca una especie de termómetro de señal de peligro
Y cuando en una de mis escuelas vuelve a pasar lo que pasó allí, enseguida se me encienden las alarmas, ¿no? Y aprendemos también de los errores. Claro que esto suena así muy guay en un escenario y el día a día es tremendamente duro, ¿no? Hay que crear esa cultura, decía, la colaboración se pone en agenda, se crean los espacios, los tiempos, los momentos. La colaboración no es ni la camaradería, ni llevarse bien, ni el consenso, ni generar comités. Vamos a hacer la fiesta de fin de curso, enseguida, en grupo, en equipo, se parten. O sea, lo primero que se hace es que se parte. Los niños, vamos a hacer un proyecto, vale, pues tú haces el título, tú la bibliografía, tú lo fotocopias y tú lo... a trozos. Eso es la sucesión, la concatenación de trozos. Al claustro, vamos a hacer comisiones. No, esto no es colaborar. Eso es la coexistencia de individualidades. Entonces, la colaboración se planifica, se genera, se necesita imprescindible. Se generan ocasiones de tensión, desafíos, momentos incluso críticos, donde o juntos o nos hundimos. Y eso es lo que va generando esa cultura de colaboración, necesitarse mutuamente para lograr los objetivos. Y por último, la visión, decía al principio, empezó así la charla, la visión es un acontecimiento, no es una idea. Es importante ver, ¿no?, esos momentos de excelencia, ese niño que no sacaba nada y de repente salió. Esa escuela, nosotros cada 5 semanas hacemos lo que llamamos la celebración del aprendizaje. Termina un proyecto, se abren las puertas de la escuela, vienen las familias, la gente del pueblo, los niños enseñan sus portfolios de aprendizaje, en las paredes están todas las evidencias de todo el trabajo del proyecto, los profes van disfrazados, cada vez las celebraciones son como más, ¿no?, se han picado un poco y cada vez son más atractivas y más potentes, ¿no? Es como un clímax. Y ese día la gente se siente orgullosa. Yo decía ayer, ¿no?, una de las cosas más importantes, lo dice John Hattie, es modificar las expectativas de tus alumnos, que sean capaces de verse a sí mismos en una situación extraordinaria, porque se crecen. Pero también los profes necesitamos creer que somos mejores de lo que somos. Necesitamos en algunos momentos tener esa impresión, esa sensación de que hemos logrado cosas grandes porque las logramos. Y esa visión hay que hacer que ocurra, ¿no? Debemos muchas veces experimentar un cierto caos inicial en el cambio para permitir que esa mejora real se lleve a cabo. Bien, ya me quedan muy pocos minutos, tengo ahí el cronómetro, y voy a hacer un ejercicio al revés, ¿no? Antes hicimos la cebra y les decía, no piensen en una cebra, ahora al revés, ¿vale? Cerrar los ojos y pensar en un caballo blanco con alas, todo el mundo hace ojos cerrados, caballo blanco con alas que flota en una nube. ¿Veis el caballo? ¿Sí? Vale, abrid los ojos. ¿Cuántos caballos que imaginasteis se parecían al de la imagen? Levanten la mano. Muchos. Si hubiéramos pintado la cebra con raya rosa, hubiera habido cebras de muchos tamaños, cebras viejas, cebras jóvenes, cebras gordas, cebras flacas, rosa intenso, rosa Barbie, hubiera habido distintos, ¿no? Todas las cebras hubieran sido distintas. Sin embargo, el caballo era muy homogéneo, era muy similar. Es muy fácil en este momento, muy fácil colonizar las mentes. Es muy fácil crear y meterse en las cabezas de las personas. Ojalá fuéramos nosotros los protagonistas, pero no lo somos. Colonizar la mente es muy fácil. Educar el espíritu es mucho más complicado. Y para eso se requieren buenos profes. Hicimos, Francisco, que está por allá detrás, creo, que ha estado con vosotros en los distintos lugares que hemos estado juntos, hicimos una película, tenemos una pequeña productora de cine en la Fundación y hemos rodado 2 largometrajes en una trilogía que se llama La Buena Educación. El primer largometraje visitamos Guinea Ecuatorial, la frontera con Gabón, una zona muy pobre de Guinea, y luego nos fuimos a la Universidad de Cambridge, lo contaba ayer a los directores, y allí filmamos el mejor proyecto de innovación que existe hoy en el mundo, con una inversión de 4.000 millones de dólares, ha construido Cambridge una escuela en su campus, una escuela de infancia y primaria, de 2 líneas, con un currículum fantástico, con unos medios fantásticos, la arquitectura es fantástico, todo es fantástico. Y nos fuimos a ver qué tenía en común esa escuela con la escuela africana.
¿Qué hace que una escuela sea distinta? ¿Cuál es la clave del cambio, la clave del éxito? Y filmamos esta peli que está en YouTube y que la podéis ver. Vamos a ver el tráiler. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a coger el viento de la primavera por la nariz, lo sujetamos en el verano, lo expulsamos en el otoño y descansamos el invierno. Profesor es toda aquella persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o al menos eso dice el diccionario de la Real Academia. Quiero ser de mayor policía. Yo de mayor quiero ser profe. Pero algunos se convierten en nuestros profes. Son los que despiertan nuestra curiosidad y nuestra pasión por aprender. Para mí la educación es una opción de vida. Me gusta muchísimo, pero a veces siento que me quedo atrás. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero si a un niño malo le gusta el fútbol, yo me estudio lo que ha pasado esa semana en el fútbol y yo a ese niño le pregunto por el fútbol y ese niño ya está bien en mi clase y se sienta a trabajar. What I'm looking for in a teacher is somebody who's so excited about working with children, who finds the joy and the frustration and the confusion and the excitement of a child's response to something that they're doing. Bueno, pues después de este pequeño ejercicio de imaginación, ahora nos quedaremos una temporada viviendo en él. Así que, si os parece, nos vamos a poner manos a la obra y vamos a construir nuestro Egipto particular. Importante, mucha ilusión y muchísima imaginación. Innovar no es usar cosas, es descubrir que lo importante cuando uno enseña es qué pasa en la mente del niño. Se puede tener grandes infraestructuras, pero si el docente no sabe qué hacer dentro de esas infraestructuras, es como si no estuviese haciendo nada. Yo creo que el primer ingrediente de innovación, ¿vale?, es pensar qué hace que una clase sea diferente, qué hace que un alumno vibre dentro de un aula. La pesca es como la vida, hay que tener mucha paciencia para pescar, que tú consigues pescar, mucha paciencia. The art of teaching, I think, is one of constantly responding to the needs of the children. Pues vamos a por ello. Aprendemos cada día de todos ellos el significado y el poder que se esconde detrás de dar clase. Algunos, cual magos del espíritu, son capaces de lograr imposibles. Bien. Os invito a ver la peli entera. Es bonita, es hermosa porque al final cuenta un poco lo que entendemos que es una buena escuela, que depende en gran medida de sus profes. Esta es la clase de Belén, la niña que vieron. Le llamamos la clase de los trilemitas, porque es la primera promoción que empezó en la escuela justo el año que cogimos. Esta es nuestra primera escuela. Era un grupo pequeño porque estaba cerrando y no había niños, ahora ha ido creciendo. Y yo pienso muchas veces que esto no es fácil, ¿no? Que aquí suena muy guay, pero luego el día a día es duro. Tiene muchos momentos oscuros, muchos momentos de cansancio, de desánimo, de impotencia, muchos momentos donde quisieras tirar la toalla y donde quisieras estar lejos y no tener ninguna responsabilidad. Y muchos momentos donde dices, ¿dónde voy a encontrar la fuente que me permita seguir? A veces es cansancio personal, a veces tiene mucho que ver pues, con el tiempo que pasa. Y yo siempre pienso, ¿no?, y busco los niños, ¿no? Y pienso en la clase de los trilemitas. ¿Cómo sería esa escuela si nunca nos hubiéramos dejado allí la vida y la piel? Quizá esa renuncia que muchos tenemos que hacer en hacer otras cosas para que esto sea posible, para que esos niños tengan la experiencia de una educación diferente. Justo antes de empezar, que abrí internet, me dejó Isidora, compartió la red y me llegó un mensaje de una de las mamás, no de esta clase, sino de los de 5 años,
y me decía: gracias, porque mi hija es feliz. Muchas gracias.